No, no, Sí, yo le hubiese estoy haciendo una descubierto. pregunta que lo dejé hablar. Bueno, haga la Pero pregunta y yo no era hablo. Dele, haga la pregunta y yo no hablo. para sumar, digo, ¿cuál sería el plazo lógico para usted que incluiría este proyecto de ficha limpia para que el Congreso diga, bueno, en tanto tiempo la Corte tiene que sí o sí dictaminar? Lo voy a pensar. En 40 horas no llegué a una conclusión que solucione los problemas de la Argentina. Fargosi, Está claro, Fargosi. Fargosi, ¿le puedo hacer una Me pregunta? hacen enojar. Es que me hacen enojar, porque si me llaman, déjenme hablar. Doctor, Bueno, lo escuchamos. le hago una pregunta. Además, ¿ustedes son conscientes que me tiraron 75 preguntas en menos de 20 minutos? Es que claro, porque lo tenemos y queremos aprovecharlo, Fargosi. Claro. Bueno, claro, pero yo tengo una sola cabeza y no puedo estar en un ping-pong en el que tengo Está bien. tres rivales. No se primarios. enoje, Lo siempre lo escuchamos. respetamos. Juntos Ahí tenemos la vamos. nota que todos están buscando porque es la nota clave para el tema de la semana. ¿Cuál ha sido el tema de la semana? Vos que estás como acreditada en Casa Rosada y todo. Bueno, ficha limpia te diría que creo que es por ahí. Es por ahí. Y es por ahí. Es por ahí, es por ahí. Y vamos a hablar, Y- en instantes vamos a compartir una entrevista porque, claro, el gobierno tomó nota del alto costo, me parece, que tuvo la falta de quórum. Es cierto, yo escuché a Franco, si lo vamos a escuchar ahora, es cierto que los diputados de la Libertad Avanza, más incluso los que faltaron del PRO, más los que faltaron, aún No cuando llegaban. daban quórum, no tenían en senadores la suficiente cantidad para la aprobación de una ley que necesita la mayoría absoluta, lo sabemos. Pero como gesto político me parece que el gobierno tomó nota, por eso vamos a escuchar en instante, Guillermo Franco habló hace un ratito, sobre lo que para ellos todavía es una lectura, que es la primera que hicieron sobre el tema, porque efectivamente tiene un alto costo, pero ellos dicen, sonaba a proscripción a Cristina Fernández y queremos ganarle el kirchnerismo en las urnas. ¿Está Guillermo Franco? Lo escuchamos. Importante eso está en el pensamiento del presidente de la República, ¿no? Él cree que para derrotar al kirchnerismo y particularmente a Cristina Kirchner, a su líder, hay que hacerlo en elecciones, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con no por intentar frenarla por otras vías se genere esta victimización que otra vez capitalice políticamente de alguna manera este hecho, ¿no? Yo por ahí no es así, pero bueno, es cierto que el presidente piensa de esa manera, ¿no? Que al kirchnerismo hay que ganarle definitivamente en las urnas. Bueno, ahí está. Esto es lo que vos ya también comentaste, que había dicho Franco del otro día. ¿Te parece que hablemos con Alejandro Fargosi, el hombre, el abogado, el especialista en derecho, al que convocó nada menos que el presidente Milei para que se siente a analizar un nuevo proyecto que el gobierno con el PRO quiere enviar al Congreso, que es un proyecto aparentemente renovado de ficha limpia? ¿Te parece que compartimos Sí, la por nota? supuesto, claro. Alejandro Fargosi, gracias por este contacto. Un gusto saludarlo esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, qué desafío, ¿no? ¿Puede contarnos lo que pueda, sobre todo de lo que habló con el presidente y eventualmente de lo que va a hacer este nuevo proyecto de ficha limpia? Sí, por supuesto, fue una conversación muy corta, fue a la mañana de ayer, o sea, se han cumplido 36 horas con suerte desde ese momento, ni siquiera llegamos a 36, y lo que me preguntó, con la educación que lo caracteriza, me pidió si podía hablar, él a mí, claro, obvio, ¿cómo uno no va a atender a un presidente? Es evidente. Pero pasadas esas formalidades que el presidente Milei siempre respeta, me preguntó si yo aceptaría asesorar al gobierno en la medida de mis posibilidades con el tema de ficha limpia, porque, bueno, el presidente confía en mí, así como yo creo en él, pero además hay otro factor, estoy en el grupo de ficha limpia que ha organizado Gastón Marra desde hace 6 años. He sido uno de los, ahí he sido un soldado simple, no soy un director de nada. El que comandaba todo eso era Gastón Marra con Fanny Mandelbaum y Claudio Saboya. Claro. O sea, este es un proyecto, lo bueno, lo sano que tiene este proyecto, y lo quiero remarcar, es que es un proyecto netamente impulsado por la sociedad civil. De la mano de Gastón, Claudio y Fanny se juntaron 475.000, casi 500.000 firmas. Ya había habido proyectos del PRO antes, pero habían fracasado, porque el peronismo siempre mete un obstáculo.
Se juntaron esas firmas, se hicieron otros proyectos, todo eso terminó concretado al final en el de Silvia Los Penato, que también se sumó a este equipo, ya desde el área de la política. Y estamos todos de acuerdo en que tiene que haber ficha limpia, empezando por el propio presidente, que está de acuerdo con eso. ¿Y qué le dijo concretamente? Públicamente. Fargosi, ¿qué le dijo el presidente? ¿Qué le pidió concretamente? Eso, que él quiere que se sancione ficha limpia, pero hay que evitar algo que ocurre muchas veces en la legislación. Y es que, de hecho, hay hasta una frase de la cultura popular: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Uno de los riesgos que tiene el proyecto Ficha Limpia, en un país que tiene rasgos medievales en alguna de sus provincias, como somos nosotros, es que en lugar de ser utilizado para impedir el acceso de los delincuentes a los cargos electivos, se ha utilizado por los delincuentes para impedir el acceso de los decentes a los cargos electivos. ¿Cómo funcionaría eso? Inventando causas. Nosotros tenemos una grave deficiencia judicial, pues la tenemos. El 89% de la población no confía en la justicia, eso es horroroso. Eso no era así hace algunas décadas atrás, de las que me acuerdo, pues junto a algunas yo mismo. Claro. Eso no era así. Sí, pero doctor Fargosi, en este caso el proyecto que finalmente no obtuvo quórum hablaba de doble condena. ¿Cómo sería, digo? Porque no es que, hago una denuncia, entonces lo dejo fuera de carrera. Voy a ser duro en lo que voy a decir. Sí. Desgraciadamente tenemos que hablar de frente en la Argentina, porque si seguimos careteando, no vamos a ir a ningún lado. Hay jueces que se dejan influir para no solamente dictar procesamientos, sino dictar condenas, y esos jueces están no solamente en primera instancia, sino también en Cámara. Por supuesto, no se puede generalizar, se debe generalizar porque estamos hablando de un colectivo. Si uno habla del Poder Judicial, no puede tomar la nómina de 700 y pico jueces actuantes que hay en este momento y empezar a tildar uno por uno. Estamos generalizando. ¿Cómo se soluciona esto? Eso es lo interesante. Porque además del proyecto que tenía dictamen, el de Silvia Los Penato, que me parece bárbaro, y me parece muy bien lo que decía Silvia, además de eso se puede completar. Estaba pensando, pasaron, repito, menos de 48 horas, pero lo que yo estoy pensando es en ver de qué forma agregarle una norma procesal. Trato de no ser técnico en esto, para no marear. Sí. Que no es agregarle un artículo, pasémoslo. Agregarle un artículo por el cual se facilite que aquella persona que sea involucrada por el impedimento de tener una causa llegue a una apelación que asegure que no haya sido un atropello. O sea, que de alguna manera llegue o a la Cámara de Casación Federal o a la Corte. Ajá. Aclaro esto porque hay Pero algo en este caso, Cristina estaría salvaguardada, es decir, ¿podría presentarse con este proyecto que usted quiere modificar del actual de Ficha Limpia? ¿Quién? Cristina Fernández, ¿podría presentarse? Pero a mí Cristina Fernández no me preocupa en lo más mínimo. No, ya lo sé. Pero el jefe de gabinete, usted sabe, Alejandro, que hoy se refirió de nuevo al tema porque dice, suena a medida, en este caso le cabe a la vicepresidenta doblemente condenada por corrupción y pareciera, y lo van a utilizar como victimización por una presunta proscripción. Por eso se lo pregunto. Pero es que Cristina Kirchner va a utilizar como victimización o para victimizarse absolutamente cualquier cosa que no sea entronizarla al lado de Dios. Pero si se victimiza por no cobrar una jubilación doble, ¿cómo no se va a victimizar por una condena que ya recibió? Además, seamos humanos, no existe ningún delincuente condenado que esté contento con la condena. Ahora, si nosotros vamos a manejar la política argentina en función de lo que le gusta o no a Cristina Kirchner, cerremos durante los 25 años más claro. de vida. Yo creo que la demanda de Ficha Limpia es una demanda social que justamente creo que incluso los diputados que deberían haber representado mejor a la gente se adecuaron más a los partidos y eso genera a veces una crisis de representación, pero bueno, así funciona el sistema, pero finalmente el proyecto no salió. ¿Usted lo piensa mejorar por orden del presidente o en todo caso cambiar? ¿En qué aspecto? No termino de entender eso. Yo no puedo decir mejorar porque no puedo ser así. No, está bien, por eso me corregí. Pero la idea sería no mejorar el proyecto, sino introducirle un agregado, no un cambio, un agregado, por el cual aquella persona que hubiese sido realmente atropellada por alguno de estos jerarcas provinciales que son dueños de provincias, que existen y conocemos los nombres, no quiero hacer nombres porque no es el momento,
pueda por lo menos llegar hasta la Corte o llegar cerca de la Corte. Por supuesto me van a decir, bueno, pero la Corte tarda mucho. Hay que acotar los plazos de la Corte. No puede ser que ningún tribunal de justicia, ninguno, Corte incluida, decida cuándo dicta una sentencia. Esto no puede ser más antirrepublicano. Doctor, ¿le pidió un plazo el presidente? La pregunta apunta a que, por ejemplo, estaba recién el diputado Iglesias mencionando que él cree que debería incluir ficha limpia en el llamado extraordinarias que haría el gobierno en diciembre. No, nosotros hablamos 10 minutos, de hecho yo estaba en medio de un trabajo profesional y supongo que, bueno, o esta noche o mañana o el lunes se avanzará con ese tema y no creo que sea directamente el presidente. Lo lógico sería que sea alguien de su entorno, es decir, entorno, el jefe de gabinete, el ministro de Justicia, no sé quién, y se pondrán en contacto conmigo y me da la impresión, leo, esto es una lectura e interpretación, por supuesto, que no va a estar en extraordinarias, pero no obstante todavía, no sé si yo no comprendo bien, pero en todo caso, que la persona pueda apelar a la instancia de la Corte antes de caer en quedar afuera de ser candidato. Esa es una idea, ojo, pero esa es una idea mía, pensemos que insisto en la idea de 40 horas, yo caí yo estaba en mi vida privada haciendo mis temas. ¿Qué solución uno le encuentra? ¿Cuál es la realidad que tenemos? La realidad que tenemos es que cada vez que pasa algo, todo el mundo empieza a decir, bueno, pero no hay sentencia definitiva, no hay sentencia definitiva. Es hartante el tema de la sentencia definitiva. La Argentina, desgraciadamente, y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero no soy nadie, soy un abogado más de los 200.000 que habrá. La Argentina cree que no hay sentencia definitiva hasta que interviene la Corte. Buah. Okay, pero entonces, eso está mal, ¿no? Hay sí, que explicarle a la gente que hay sentencia definitiva y que Cristina tiene un doble conforme y que ella, yo le diría esto también, una opinión, que ella por ser tan influyente o 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta, logra la instancia de que la Corte Suprema la atienda, porque podría resistirse, y que incluso eventualmente tribunales internacionales lo puedan. Es decir, esto es interminable para el poderoso de turno en un punto. En un país como la Argentina, sí. En un país como la Argentina, en otros no. Nosotros en ese aspecto tenemos que avergonzarnos, y cuando digo avergonzarnos lo digo en primera persona al plural, porque como uno de los abogados que existe acá desde hace 70 años, digamos, no logramos hacer un sistema que cierre. Nosotros no podemos estar pendientes eternamente de que algún juez se decida tomar intervención en un tema, ni tampoco tenemos por qué someternos a ningún tribunal internacional. Fargosi. Me niego a ese concepto de que la justicia argentina no tiene techo. La justicia argentina tiene un techo que es nuestra Corte. Fargosi, lo conozco mucho, lo saludo, pero al escuchar algunas cosas, más que ficha limpia, parece que quieren sacar ficha sucia. ¿Por qué? Si el argumento es que hay que evitar las arbitrariedades o las causas armadas de algunos señores feudales, ¿qué causa armada imposibilitó que algún opositor sea candidato en Formosa, por ejemplo? Y si esto pasaba, si Infran hace 30 años que gobierna sin ficha limpia, con ficha limpia, de la manera que sea. Y por otra parte, esta cuestión que mencionaba, Milei le dijo por qué cambió su parecer desde el 1 de mayo para acá, del 1 de marzo para acá. Porque esa ficha limpia del PRO la querían, o por lo menos hasta hace 2 minutos decían que les gustaba el proyecto. No por nada admiro a periodistas como usted, porque siempre son muy agudos en la pregunta. Ese fue uno de mis primeras dudas. Yo digo, pero si no ha habido casos de estos, ¿por qué preocuparnos por esto? Y el que me lo contestó fue el propio presidente Milei, y me lo contestó con una agudeza que realmente me convenció en medio segundo. A ver. Y es, no había estas causas, no había causas inventadas para sacar a gente de la carrera política, porque con una causa no se sacaba a una persona de la carrera política. Ahora, si nosotros creamos ficha limpia como todos queremos, todos menos el peronismo, si nosotros creamos la ley de ficha limpia como quiere todo el mundo menos el peronismo, va a haber un incentivo para que les inventen causas, por ejemplo, a los opositores en Formosa, para que desbanquen la eternización del señor. Pero entonces, ¿dónde va a estar el límite, Fargosi? Vamos a estar, digamos, ponemos la situación de Cristina porque tiene un doble conforme, es decir, una condena en un juicio oral después de tantas instancias, recordemos eso, llega el juicio oral y después es ratificado en la Cámara de Casación Penal Federal, que es la instancia anterior a la Corte. Ya está.
ya la condena está recontra fija y conforme doblemente. Esa es mi convicción, pero con mi convicción no le ganamos a nadie, porque mi convicción choca con un problema grave que tiene el sistema argentino que recién mencionaba. Para el sistema argentino, por la jurisprudencia de la Corte, por eso digo que la Corte se haga cargo, por la jurisprudencia de la Corte, resulta que se considera o se concibe la firmeza de una sentencia recién cuando se ha expedido a la Corte denegando el recurso de queja. Perdón, tuve que entrar en un tecnicismo, no lo puedo evitar. Pero esto me parece una barbaridad, pero es la que tenemos hoy en día. Me remito, perdón que lo diga, pero me remito a Aristóteles. La política es el arte de lo posible, y estamos hablando de un tema eminentemente político, como es el dictado de una ley. Ahora, fíjese que con... Perdón que redondee esto. Sí. No hablé más con el presidente que esto, fueron pocos minutos de conversación telefónica, y además, por supuesto, que no me dio ninguna explicación sobre por qué tal cosa o tal otra. No me da explicaciones a mí el presidente. Lo que pasa es que ahora hay un argumento que pareciera ser lawfare, entonces. Es decir, totalmente. Hay causas armadas o que el Poder Judicial funciona conforme a la política de turno y sabemos que todavía falta más independencia, que puede llegar hasta la Corte Suprema a armar procedimientos, con lo cual... cualquiera puede ser candidato aún con una doble condena. ¿Entendí bien? Claro, pero la idea precisamente es, ahí está la clave, es que evitar que haya argumentaciones de lawfare. Pero ¿y cómo lo haría, doctor, digamos, sin pedirle explicaciones, que me imagino que estará recién empezando a trabajar? Constitucionalmente, ¿cuál sería el artículo o el mecanismo a agregar en ficha limpia para que eso no pase? Déjeme que rebobine un segundito. ¿Cómo soluciona? Una de las preguntas que quedaron en el aire recién es, ¿cómo soluciona uno la situación de indefinición? O sea, ¿quién termina dando la última palabra? ¿Cómo lo soluciona el derecho esto? En los últimos 5.000 años de historia escrita que tenemos, ¿no? Bueno, agregando etapas de apelación. En este caso, ¿qué haría yo? ¿Qué es lo que estoy bocetando? Ahora entiendo. Usted le diría a la Corte, o sea, ¿le pondría plazos a la Corte? ¿Entendí bien? Yo sí, ahora, no sé si voy a convencer a alguien con esta teoría. Sin reforma constitucional no se puede, me parece, ¿eh? ¿Por qué? Si la Corte no es la que decide sus propios plazos. Acá hay un detalle, esta conversación se pone excelente. Pese a que tengo que cortar en pocos minutos porque tengo otro compromiso televisivo. Está bien, pero por lo menos nos da el anticipo y eso es valioso para nosotros también, ¿eh? Gracias. Por eso, a eso voy. El punto es este. La Corte tiene una cantidad de poder, un inmenso poder, pero no tiene el poder de dictar leyes. Las leyes procesales que establecen los plazos en los que se desarrollan los juicios son una facultad del Congreso. O sea que mandarían un proyecto de ley al Parlamento eventualmente para que la Corte tenga plazos en causa de corrupción para poder adecuarse al proyecto de ficha limpia renovado, que es lo que piensa el presidente o le encomendó de algún modo. No en causas de corrupción, porque eso sería una locura de trabajo, sino limitar el tema, porque tenemos que ser, digamos, hay que dar certidumbre. Hay que hacer cosas que sean de cumplimiento posible, no una utopía, que sea práctico. Entonces, ¿acá de qué casos estaríamos hablando? Estaríamos hablando de casos en los que una persona que tiene una vocación política o una posibilidad política demostrable, porque eso tiene que ser demostrado, no puede ser solamente invocado, no es cuestión de que parezca el gordo Valora decir yo iba a ser candidato. No, está bien. Pero igual hay cada caso que son peores, ¿no? Por los montos, digo, ¿no? Por eso, pero el punto sería que aparezca una persona que demuestra eso y que esté en esa situación especialísima de tener una sentencia de primera instancia y una sentencia de Cámara que lo condena. Habrá 3 casos si los hay, pero no importa, porque es muy importante tener eso cubierto para evitar precisamente que cada personaje de avería que pueda aparecer por ahí invoque el lawfare o que una persona con justicia invoque. Lo que pasa es que nos deja todo un gran título y tema para hablar toda la semana, porque resulta que en el proyecto pensado, tal vez por el Poder Ejecutivo, por el presidente Milei concretamente, que lo representa, de ficha limpia, Cristina Fernández, porque la Argentina es el reino de la casuística, Cristina Fernández podría presentarse porque todavía no tiene el fallo de la Corte. Y bueno, ¿por qué? Me parece que esa es la idea. Hoy lo dijo el jefe de gabinete. Quieren ganarle las elecciones, no quieren ganarle con ficha limpia. No la quieren la ficha limpia. Ese es el gran título, señoras y señores, y nada menos que Fargosi lo dice. Y me parece pare. A ver.
No, No no es ponga en off the record. palabras del entrevistado Fargosi lo que Fargosi no dijo. A ver, No, bueno, no. aclárelo. No. Según el proyecto de ficha limpia, Sí. según como está concebido el proyecto de ficha limpia, que fue rechazado por el Congreso, no por Fargosi, a ver si nos entendemos. No, está claro. Está claro. Según ese proyecto, Cristina Kirchner no puede ser candidata. Pero el caso de Cristina Kirchner, y digámoslo clarito, lo tienen 3 personas en sus manos. No lo tiene el presidente, ni lo tienen los diputados, ni lo tienen los senadores. Lo tienen las 3 personas que integren, que de las 4 que hay serían 3, que integren la mayoría de la Corte. Claro. Si la Corte decide pasar una X cantidad de meses o de años antes de ocuparse del tema de Cristina Kirchner, el problema no es de Sí, Milei, igual el son problema dos es de Macri, dimensiones, no es de usted Alejandro. ni es mío, es de la Corte. Son 2 dimensiones. Una cosa es la capacidad que tiene la Corte ordenando la justicia o el Poder Judicial en un caso. Y otra cosa es el Parlamento que dicta una ley para el resto de los años, ¿no? de la Pero vida argentina. Son me está 2 mezclando el dimensiones tema. que en este caso se cruzan en Cristina, pero que no tienen nada que ver, ¿eh? La demanda social sobre ficha limpia me parece que exige que si alguien tiene una condena no se presente, porque me parece pero que... hablemos con orden. O hablamos del futuro, o hablamos del presente, o hablamos del pasado. De todo me parece. Me parece No, que de todo junto no se habla. Hablemos del pasado. Esto no existía y no existió durante bueno, toda la sí, historia. eso es cierto, está muy bien. Hablamos del Tiene razón. presente. Hoy en día Cristina se puede presentar porque la Corte no termina de resolver la cuestión. Está muy bien. El Todavía caso no está en Cristina condiciones de... es correcto. Pero déjeme hablar más de un minuto, parece mi querido. Lo escucho. Hoy en día, Cristina Kirchner se puede presentar hasta que la Corte resuelva el tema, en el momento en que pueda acceder al tema. El problema que hemos tenido históricamente es que a partir del momento que la Corte puede intervenir, hay detalles procesales que son largos de explicar acá, se toma demasiado tiempo. La Corte mide el tiempo en años o mide el tiempo en meses, no lo mide en días. Y eso es un problema grave. El problema de Cristina Kirchner hoy es la Corte. No tiene que ver ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. En materia de dictar un proyecto de ficha limpia, como se supone que uno con las leyes mejora, no empeora la realidad, con la ley, desde mi punto de vista, que me gustaría tener la ficha limpia, querría sacar de la discusión cualquier argumento de lo fero o lo que fuere, pero al mismo tiempo no puede establecer un sistema en el que en definitiva nunca llega una condena. Entonces, ¿qué se me ocurre con esta realidad jurisprudencial en la que se considera que hasta que la Corte no rechaza un recurso de queja no hay sentencia definitiva? Se me ocurre que las causas en las que involucre a una persona que demuestra que podría ser candidato, pero que tiene 2 sentencias en contra, que haya como mínimo intervención de la Cámara de Casación Federal, que ya da una certeza más, y de ser posible, una intervención de la Corte. Pero no sé si eso va a cuajar, ¿no? Doctor, digamos, es un tema para discutirlo. Qué bueno, si yo hubiese descubierto... qué temón. ¿Y Sí, cuál Por eso, sería...? perdón. Si me llamaron, déjenme hablar. No, Sí, yo le hubiese estoy haciendo una descubierto. pregunta que lo dejé hablar. Bueno, haga la pero pregunta y yo no era hablo. Dele, haga la pregunta y yo no hablo. Para sumar, ¿cuál sería el plazo lógico para usted que incluiría este proyecto de ficha limpia para que el Congreso diga, bueno, en tanto tiempo la Corte tiene que sí o sí dictaminar? Lo voy a pensar. En 40 horas no llegué a una conclusión que solucione los problemas de la Argentina. Está claro, Fargosi, ¿le puedo hacer una Me pregunta? hacen enojar. Es que me hacen enojar, porque si me llaman, déjenme hablar. Doctor, Bueno, le hago una pregunta. Hermano, ¿ustedes son conscientes que me tiraron 75 preguntas en menos de 20 minutos? Es que claro, porque lo tenemos y queremos aprovecharlo, Fargosi. Claro. Bueno, claro, pero yo tengo una sola cabeza y no puedo estar en un ping-pong en el que tengo Está bien. 3 rivales. No se enfrente. enoje, Lo siempre lo escuchamos. respetamos. Lo escuchamos y Tenemos buena onda con usted, no se sí, no enoje. es una cuestión, es una cuestión de pasión profesional. Déjenme que le haga una pregunta para que se serene, doctor. Le pregunto, ¿pudo en algún momento preguntarle a Javier Milei, al presidente de la Nación, le insisto con esto, qué cambió entre el 1 de marzo que él dijo ante el Congreso, en la Asamblea, ante todos los argentinos, que una persona condenada, con doble condena, no podía ejercer cargos públicos? No lo hice y no lo voy a hacer porque mi función en esta vida no es cuestionar al presidente. Eso es una función de ustedes, los periodistas, que tienen que hacerlo ustedes. Mi función es asesorar al presidente y es lo que voy a hacer. Además, en este aspecto estoy totalmente al lado del presidente. Esto tiene que salir bien y quiere que salga bien. Ahora, más que eso, uno no le puede pedir a una persona. Bien.
Fargosi, es muy interesante porque usted nos deja un tema que es para abrirlo ahora. Yo no quiero invitar, hay un abogado en línea que cuando cierremos el programa con usted, que ha sido muy gentil en darnos esta entrevista, vamos a hablar con él también, pero el título claramente es: el presidente Milei habló con usted, hay un proyecto que puede renovar al actual de ficha limpia, que puede incluir la idea de que la Corte acorte los tiempos a través de una ley en el Congreso eventualmente, para determinados casos donde se está jugando justamente la candidatura de un dirigente. Es así, ¿no? ¿Está bien? Esa es mi idea, no es la idea del presidente, porque no hablé con él de esa idea. Hablé 10 minutos con el presidente ayer en la mañana. Esa es mi idea, y precisamente por el respeto y cariño que tengo por ustedes y por el periodismo en general, en medio de un sábado, después del viernes en el que empecé a pensar el tema, les di el boceto. No es el boceto del presidente, no es el boceto del gobierno, y quizá ni siquiera sea el mío si mañana cambio de opinión, derecho que tengo para permitirme hablar con otras personas, como este colega que estará por hablar con ustedes, porque si hay algo de lo que con seguridad no soy dueño, es de la verdad. Alejandro Fargosi, ha sido usted muy amable, le agradecemos. Así es. De nuevo, abrazo, hasta luego. Qué tema, ¿eh? Y justamente tenemos que seguir sobre esto, aunque tenemos una cantidad de invitados, ya vamos a hablar con ellos. Te escuchamos, Sheila. Bueno, a ver, me da la impresión de que hay, viste, en ficha limpia hay un argumento dual de parte del gobierno. Por un lado, la proscripción, ¿no? Digamos, el que sea leído como una proscripción, que claramente esa idea, bueno, yo creo que representa un riesgo para el gobierno, en el sentido de que estamos hablando de una Cristina que tiene 40 puntos. ¿Tiene 40 puntos? De imagen positiva, sí, 39, 40 puntos. No, de imagen pensé que era positiva. intención de voto. Eso Bueno, no... en Provincia de Buenos Aires los tiene. ¿En serio? En Provincia de Buenos Aires los tiene. Entonces, bueno, el universo... A mí me sorprende. El universo, la Argentina es ese lugar donde todo puede pasar, ¿no? El universo todo puede volver a pasar incluso, ¿no? Mira, en la Provincia de Buenos Aires el universo panperonista tiene un piso de 40 puntos. Esa es otra. ¿No? Digamos, y Cristina los tiene. ¿Por qué dice Cristina los activa. No, porque ella dijo Cristina y Cristina me dio la los tiene. sensación que por ahí Bueno, vos Cristina para los tiene. tener 40 del peronismo tenés que sumar a Cristina, No, Massa. Cristina sola, Cristina tiene y un poquito más. Entonces, El yo- 17 ganó Esteban ¿cómo se llama? Bullrich, Bullrich con sí. 35 y Cristina sacó 31. Sí, una No, cosa así. sí. un poquito más. Esteban Bullrich Sí, debe pero- haber sacado 41, 41, Cristina 42, 38. 37, por ahí. 42, Ok. 38, 41, 37, algo así Sí. fue. Sí. No Pero- bajan nunca de los 35 puntos. Son pisos, digamos, porque no se vuelve y- a barajar y y dar esto- de nuevo en todas las elecciones. ¿Y Entonces, cómo juega el tema ficha limpia? ¿La pone a ella, A ella ver. sin hablar, está en el centro del escenario indirectamente de nuevo? absolutamente, pensá que Cristina tiene mejor imagen que la justicia en Argentina. Esto también es parte, imagino, de los cálculos del gobierno. Y por Ajá. otro lado, digo, fíjate que, y este es el segundo argumento que da el gobierno, fíjate el cuestionamiento que hay sobre la justicia y sobre todo en particular sobre las justicias provinciales. Yo creo que ahí Fargosi tiene un punto. Tiene un punto, digamos, me parece que es uno de los elementos más importantes de lo que presentó este abogado, ¿no? Digamos, que va a estar ahora a cargo de Fargosi. Fargosi. Entonces, me parece que esas dos dimensiones hay que mirarlas con detenimiento. Yo creo también que el argumento de la proscripción de Cristina, por supuesto, es un argumento que tiene un tinte electoral. No, está La claro. tiene, o sea, tiene un tinte electoral sin... Me gustó sin- la frase de sin Feynman, ninguna- Cristina se sin- viste de pobre, de víctima, de todo lo que haga falta, es parte de la política. Pero tiene un tinte electoral para el gobierno también. También. Y bueno, vos fíjate el argumento de, bueno, hay que ganarle en las urnas. ¿No? Digamos, yo creo que esto lo que hace es empuja una intensificación también de la polarización. Que de algún modo el gobierno, no sé si directo o indirectamente, explícita o implícitamente, logra, ¿no? Porque cuando el presidente dice quiero clavar el ataúd con Cristina adentro a nivel electoral, de algún modo está saltando Mira, el tema de esta instancia de ficha limpia. en nuestras investigaciones, digamos, los adherentes a Milei no dudan del gen antikirchnerista, de la identidad anticá dura de parte del presidente. Entonces, ¿No hay yo un creo riesgo que ahí? Esta es una pregunta en curso porque queremos ver esta encuesta, justamente para hablar del tema ficha limpia, en donde justamente la gente opina, ¿está de acuerdo con el proyecto de ficha limpia? Fíjate, de acuerdo 78%, es decir, esto me parece que de algún modo le impacta también al gobierno. El Bueno. gobierno toma nota de esto, por eso habla con Fargosi,
por eso reinstala el tema y dice, el gobierno dice, nos vamos a ocupar del tema, ¿no? Por Ahora, esto mismo. Hugo, fíjate, reconstruyamos mínimamente los acontecimientos. No se dio quórum para el tratamiento del tema. Podría haber sido, como muchas veces, un tema que pasa sin grandes estridencias, ¿no? Bueno, no tuvo quórum, una ley, no se pudo discutir. Bueno, el impacto de eso fue tan fuerte, tan grande en la prensa y en la opinión pública, que Milei al otro día llama a los penatos y dice, no, discutamos ficha limpia. Claro, Lo que claro. pasa es que lo que impactó O sea, fue fundamentalmente también el doble discurso y el engaño, porque los diputados, entrevistándolos en la Semana de la Libertad Avanza, te decían que apoyaban ficha limpia. Y después hay 8 ausencias. 8 ausencias representan casi entre el 25 y 30% de la bancada de la Libertad Avanza. Es un montón. Sí, ¿Qué pero, chances Hugo, tenía pero- ese A ver, proyecto pero de no importa, salir en el tenés que estar. Senado? Digo. Pero tenés que estar. O sea, me tenés parece dar como la que es una pelea. discusión un Es como poco- sé que voy a perder y no me presento. A ver, ¿ahora crees? No, pero más allá de, ponele que hubiesen logrado quórum y hasta que lo hubiesen aprobado en la Sí. Cámara de Diputados. Sí. Ese proyecto en el Senado nunca hubiera pasado. Lo que pasa que a nivel comunicación me parece que no sé, eso es de una Sí. instancia más de un círculo, ¿no es cierto? Sí, pero espera en esto. La batalla cultural es quizás una de las banderas más importantes de este gobierno. Sin ninguna duda. Y la legitimidad de ganar en el 2025 Sí. con la principal líder de la oposición, con Sí. ficha limpia o sin ficha limpia, te agiganta esa legitimidad y te permite barrer, digamos, de la escena electoral cualquier otro partido que no sea el que representa a Milei por un lado y el que representa a Cristina Perdón, por el eso, otro. Antonio, la historia demostró que es falso. Ya pasó en el 2017. A Cristina la barrieron y después volvió 2 años después. No, barrer me refiero a sacar de la escena. Siempre metáfora, ¿no? Sí, quiero decir que vos podés, como decía Gila, Sí. polarizar. Sí. Es decir, bueno, acá la discusión es entre los que apoyan a Cristina y los que apoyan a Milei. Correcto. Y de esa manera, de alguna forma, desdibujás mucho más Claro. todos esos partidos satélites más chicos, incluido el PRO. Lo único que sabemos es que la campaña está lanzada